Estimados amigos, el litio es un mineral que ha tomado una gran relevancia mundial en las últimas 3 décadas, a tal grado que los especialistas especularon que el presunto golpe de Estado en Bolivia del año 2019 se debía, entre otros factores, a su ambición por controlar la producción de las generosas minas de litio en ese país andino. En México, el litio también ha tomado una relevancia inusitada, levantando una polémica en esta reciente denostación de lo privado ante el poder del Estado, sobre todo después de que se dio a conocer desde finales del año 2019 que en Sonora, México, existe el yacimiento de litio más grande del mundo, lo cual, como veremos más adelante, también ha estado a discusión por la propia exsecretaria de Economía, Graciela Márquez, la cual fue sustituida en enero del año 2021 por Tatiana Cloutier. El día de ayer, 7 de octubre del año 2021, el presidente López Obrador advirtió que aunque no se apruebe la nacionalización del litio como parte de la reforma eléctrica, el gobierno federal negará las concesiones a empresas extranjeras para la explotación de este mineral. El presidente López Obrador también declaró: también adelanto para que no se hagan ilusiones que el litio, de que sí hay un acto de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación. De todas maneras, vamos nosotros a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación del litio y tenemos facultades para hacerlo, aseveró en la conferencia matutina. ¿Qué pasará con la mina de litio supuestamente más grande del mundo en Bacadehuashi, Sonora, México, ya concesionada a la británica Bacanora Minerals y a la empresa Guangfeng International Trading de China? Las declaraciones del presidente han sido contundentes. Lo que queremos es que quede en la Constitución establecido que el litio es de la nación. Vamos a revisar si existen trabajos de explotación y exploración de litio. Ya di la autorización de que no se autorice ninguna compra de concesiones. Nos vamos a los tribunales. Tenemos que defender nuestros recursos naturales, añadió el presidente. ¿Será posible que el presidente logre cancelar la concesión de explotación privada en México, lo cual puede hacer con o sin la reforma energética? Lo sabremos en los próximos meses. ¿Por qué es tan importante el litio? Considerado el metal más requerido en la fabricación de componentes electrónicos, aviones, baterías y millones de productos más, y el carbonato de litio, que es un poderoso agente medicinal en el tratamiento del trastorno bipolar, las sales de litio fueron los primeros medicamentos aprobados por la FDA de Estados Unidos para tratar la manía y la depresión. Hemos visto cómo personas se han convertido en millonarios por poner sus ahorros en un solo metal que no es ni el oro ni la plata, es el litio. El litio ha cobrado una importancia mundial como nunca lo habíamos visto en la historia, y países como Australia, Bolivia, Chile, Argentina y México son los países con los yacimientos más generosos del mundo. Con una densidad que es la mitad de la del agua, el litio es el metal más ligero del mundo. En el informe del perfil del mercado de litio del año 2018, se indica que el principal uso del litio en México y en el mundo es en la manufactura de baterías con el 39%, cerámica y vidrio con el 30%, lubricantes con 8%, polvos fundentes de fundición en continuo y producción de polímeros en 5%, tratamiento de aire, es decir, aires acondicionados en 3% y otros usos en 10%. Si bien en 2018 la Dirección de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía publicó un documento titulado Perfil del Mercado de Litio, en el cual se menciona que el país no cuenta con ningún yacimiento de litio en exploración. Sin embargo, en los estados de San Luis Potosí, Baja California, Zacatecas y Sonora se encuentran en etapa de exploración 3 yacimientos que contienen ese mineral. ¿Quién pudiera imaginar que en el año 2019 este panorama cambió totalmente?
La revista especializada Mining Technology, de fecha 30 de agosto del año 2019, informó que en Bacadehuachi, Sonora, México, en el rancho Las Ventanas, existe el yacimiento de litio más grande del mundo, basado en reservas probadas y probables con más de 243 millones de toneladas, explotada por dos empresas, la británica Bacanora Minerals con 77.5% de las acciones y la empresa china Ganfeng International Trading con 22.5%. La supuestamente mayor mina de litio del mundo está valorada en 373 millones de dólares, de acuerdo a un artículo de la revista Expansión del 7 de mayo del año 2020. La Ganfeng International Trading es la mayor productora de litio del mundo y ha informado su intención de apropiarse de la totalidad de esta mina en México. Tras descubrirse este mega yacimiento, la minería de litio en México está despegando, a pesar de que implica un riesgo ambiental por sus mecanismos de extracción en donde se requieren grandes cantidades de agua y también causa la afectación de varias hectáreas de tierra. De acuerdo con la revista Forbes del 12 de diciembre de ese año, el megayacimiento de litio en Sonora permitirá a México ser un actor principal en el sector energético en el futuro, según había declarado el gobierno de López Obrador. México cuenta con la reserva más grande de litio a nivel global, superando a Estados Unidos, cuyo proyecto Thacker Pass Lithium es la segunda mina de litio más grande del mundo y aloja solo 179.4 millones de toneladas, lo que corresponde a solo 65% de la capacidad de la mina en Sonora, México. Sin embargo, los dos métodos de extracción implican altos riesgos ambientales. A principios del año 2020, el subsecretario de Minería dependiente de la Secretaría de Economía, el ingeniero Francisco Quiroga, informó que potenciales inversiones de al menos 5 países han manifestado su interés a México para incursionar en la naciente industria de extracción y producción de litio a través de concesiones. Sin embargo, en forma sorpresiva, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, decidió la cancelación del cargo de subsecretario de Minería a partir del 1 de septiembre del año 2020, indicando que esta medida de austeridad y racionalidad administrativa no implicaba ninguna afectación a las tareas que realiza la Secretaría de Economía en el sector de la minería. 15 días después de que desaparece la subsecretaría de Minería, la secretaria de Economía hace una declaración que sorprendió a todo el mundo. Ella dijo: México no tiene el más grande yacimiento de litio del mundo. A pesar del júbilo de que en el mundo se haya reconocido que el yacimiento en Sonora es el más grande del mundo y que contendría recursos equivalentes a las reservas totales que poseen países con grandes depósitos del mundo, como pueden ser Bolivia y Chile, la secretaria de Economía ante el Senado informó el 15 de octubre del año 2020 que México no tiene el más grande yacimiento de litio del mundo, lo cual sorprendió a todos los sectores nacionales e internacionales, pese a las declaraciones del propio presidente López Obrador. La secretaria de Energía aseguró que los depósitos que se encuentran en el país tienen un contenido muy bajo del mineral, esencial para la fabricación de baterías, de autos, computadoras y miles de dispositivos, entre los que se encuentran los teléfonos celulares. México no tiene el yacimiento más grande de litio. No hay un solo kilogramo que se produzca. Tenemos unos yacimientos con un contenido muy bajo, afirmó Márquez durante una comparecencia en el Senado. Es muy importante, y aquí quiero recalcar, cuando se hizo esta estimación del yacimiento de litio, se tomó en cuenta toda la arcilla, pero esas toneladas de arcilla no son litio, agregó durante su comparecencia ante el Senado. De acuerdo con información de las autoridades, en México existen actualmente 3 proyectos de litio en etapa de exploración, incluida la mina de Sonora.
No obstante, lamentó que se trata de un proceso de producción de litio poco eficiente y cuyo costo es muy elevado para la cantidad de mineral que se puede extraer en México. ¿Se habrán equivocado los expertos mundiales que han declarado que en Sonora existe el yacimiento de litio más grande del mundo? Existen dos métodos económicamente factibles para la obtención de litio de yacimientos. Uno de ellos es el método de evaporación, en el cual, como veremos en esta conferencia, se coloca el material en piletas de agua dulce llamadas salmuera y se deja evaporar, lo que libera las impurezas del metal. Luego se lleva a plantas de purificación donde se usa carbonato de sodio, el cual quita los residuos de litio. El otro método de extracción es el que se conoce como minería a cielo abierto, en donde es necesario arrasar con varias hectáreas para abrir la mina y extraer el litio. Se mueven cerros enteros, se usan explosivos para hacer un gran boquete en el terreno para llevar a cabo las actividades de extracción. No cabe la menor duda que el litio seguirá siendo el metal más requerido en el mundo y la aplicación en baterías es su uso principal. ¿Qué tan difícil es extraer el litio en las condiciones reales de nuestro país y cómo se usa este litio en las baterías modernas? Hemos invitado a un gran personaje, un investigador del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y miembro de nuestro clúster, el doctor Ulises Cano, para que nos hable del litio mexicano desde la extracción hasta el uso en baterías. El doctor Cano ya ha estado con nosotros hablando de otro elemento crucial en esta época moderna, el hidrógeno para electromovilidad. El doctor Cano es egresado de la Facultad de Química del UNAM y obtuvo su doctorado en la prestigiada Universidad de Oxford en Inglaterra. Ulises tiene más de 30 años de experiencia en sistemas electroquímicos asociados al sector energía. Es fundador del grupo de sistemas de energía electroquímica, incluyendo la línea de electromovilidad en el INEL. Fundó el laboratorio dedicado al desarrollo de tecnologías de celdas de combustible e hidrógeno y otro para el desarrollo de proyectos de electromovilidad. Es promotor del desarrollo y transferencia de tecnologías en México, así como del aprovechamiento de oportunidades tecnológicas para beneficios en el país. Es cofundador de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, de la cual fue presidente. Ha sido miembro del comité ejecutivo y de grupos tecnológicos de la Agencia Internacional de Energía, representando a México. Muchas gracias, Ulises. A lo mejor vamos a arrancar un poco con lo que ya nos adelantaba un poquito nuestro colega y amigo Jorge. Pues el litio, como ya lo mencionaba, es un metal muy ligero, es un metal alcalino, está en la tabla periódica entre los primeros elementos, número 3, es altamente reactivo, muy reactivo, es flamable de hecho, y esto hace que a pesar de que es relativamente abundante en la Tierra, no se encuentra de manera libre en la naturaleza. Pero sí lo podemos encontrar como, o en forma de sales disueltas, son las salmueras que comentaba hace un rato, o en salinas, por ejemplo, y también en forma de otros compuestos. Estos otros compuestos pueden ser, por ejemplo, minerales de litio. Entre las salmueras, pues pueden ser salmueras geotérmicas, pueden ser salmueras asociadas a campos petrolíferos. Entonces, el litio realmente es un elemento que pues, tiene una cierta abundancia en nuestro planeta y bueno, para aquellos que de repente se preocupan con la explotación excesiva de litio, eventualmente se espera que incluso del mar se pueda extraer este elemento si llega a ser, como se prevé, muy relevante para esta sociedad. Y bueno, su producción es a través de una serie de procesos físico-químicos. Estamos hablando desde la etapa de la extracción, de la minería extractiva. Hay que hacer purificación, trituración, hay que evaporar, por ejemplo, como en el caso del litio asociado a salmueras, hasta que llegamos a la producción de una sal concentrada que es típicamente carbonato de litio. Hidróxido de litio es el llamado litio grado batería, pero típicamente el carbonato de litio o el litio que se vende normalmente para propósitos de producción de baterías
es normalmente a través del carbonato de litio. Hidróxido de litio es el que ya quisiera tener la gente en el laboratorio para poder producir las baterías de litio. Bien, en el tema de las salmueras de litio, son los yacimientos típicos que hemos escuchado en recientes años que existen en Sudamérica, en Chile, en Bolivia, en Argentina. En China también existen muchos sitios o yacimientos con salmueras de litio. Y bueno, la extracción tradicional pues es excavar y extraer esta salmuera o bien aprovechar las sales que ya están en las salinas con mayor concentración. Si es una salmuera, pues hay que evaporar, como mencionaba hace un momento Jorge, en pozos de evaporación, lo cual puede llevar meses o incluso años. En muchos casos se aprovecha un proceso llamado ósmosis inversa, que asiste en concentrar las sales de litio. Hay que gastar un poquito más energía, pero ahorra tiempo. Entonces, el gasto de energía, pues eventualmente también puede significar un gasto adicional económico. Eh, Se puede extraer, por ejemplo, potasio. Casi siempre el litio está asociado al potasio. De alguna manera, los yacimientos de litio están asociados mucho a algunas sales de potasio también. Y parte del valor que puede tener un yacimiento de litio está asociado justamente a la posibilidad de extraer también potasio. Y bueno, esto cuando los yacimientos son salmueras de litio, pues entonces este potasio se puede extraer en pozos más jóvenes, es decir, aquellos pozos que han estado ya evaporando el líquido de las salmueras, y bueno, ahí se concentra el potasio y se puede extraer mucho más fácil que el litio. Y bueno, la concentración, digamos, ideal del litio, una vez que se alcanza, pues entra entonces ahora sí en un proceso de recuperación. Estamos hablando de salmueras, todavía que no es el caso del yacimiento de Sonora que mencionaba hace un rato, Jorge. Bien, la recuperación, entonces, pues típicamente también se hace a partir de un tratamiento en donde se remueven impurezas, hay un filtrado inicial, puede venir acompañado este pretratamiento con una serie de procesos de intercambio iónico, en donde se van quitando algunos cationes como hierro, magnesio, calcio, que también están presentes en estas salmueras. Posteriormente puede venir un tratamiento químico o bien un tratamiento químico en donde se remueven algunos componentes que no son deseables. A veces se utilizan algunos solventes en particular, dependiendo de cuáles son los componentes que queremos quitar, algunos reactantes también. Insisto, en función de cuáles son los componentes indeseables. Posteriormente se hace un filtrado, se retiran los precipitados, las partículas, etcétera. Y bueno, normalmente llega uno a un producto final, que como decía también hace un rato Jorge, se hace reaccionar con carbonato de sodio para terminar con un carbonato de litio, que pues finalmente también es secado para su venta final. Y bueno, aquí vuelvo a mencionar, el carbonato de litio es básicamente la manera en que se comercializa normalmente el litio. Bueno, a pesar de que de repente vemos en los medios noticias de diferentes tipos, la empresa Silver Valley Metals ya ha tenido por ahí, y de hecho es información que ustedes pueden encontrar en internet, en donde ha hecho la presentación de un proyecto de producción de litio a partir de un salar de litio y potasio. En realidad, en este caso, el litio es un producto secundario, el principal componente es el potasio. Es un complejo de más de 4,000 hectáreas, que en el documento de esta empresa se menciona que ya se han tenido 3 concesiones. Este complejo está ubicado en la planicie central de nuestro país, en los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, principalmente. Y bueno, en este sitio, el recurso que la empresa identifica son 12,3 megatoneladas de sulfato de potasio, que les decía hace un rato, generalmente está muy asociado y ligado al litio, y 243,000 toneladas de carbonato de litio equivalente, que es una manera también de hacer referencia al litio que puede venir en ciertos yacimientos.
Todavía no llegamos al tipo de litio que se ha hablado en últimos pues sí, par de años quizás en los yacimientos en Sonora. Bueno, en el documento de esta empresa, es un documento de apenas hace algunos días, básicamente, del 2021. La empresa menciona que existe la posibilidad de expandir estas capacidades. Todavía no están cuantificadas, o por lo menos no está publicada la cuantificación de estos yacimientos, o por lo menos no para la expansión. Y bueno, hay que decirlo, aquí comentaba yo con Jorge hace un momento, yo como persona con formación técnica realmente le creo mucho a la ingeniería, a la ciencia, y es a partir de esta información en la que nos podemos basar para saber si existe o no un yacimiento, si es rico, si no lo es. Y bueno, muchas de estas empresas, en el caso, por ejemplo, de esta empresa de este proyecto en Zacatecas y San Luis Potosí, ellos hablan de aprovechar capacidades con especialistas en exploración, en minería, financieros, extractivos, etcétera. Entonces, en principio, este proyecto está bien identificado. Hay un estudio muy completo que esta empresa tiene disponible en su página, es público. Y aunque yo no soy ingeniero geólogo, sí se puede ver un trabajo muy completo de identificación del yacimiento. Bueno, vale la pena mencionar que el sulfato de potasio que se utiliza como fertilizante, en México no lo producimos, así que su producción podría ser muy, muy conveniente. Normalmente México importa el 100% de este producto. Bueno, y además de las salmueras, mencionábamos hace un rato, el litio también en la naturaleza puede estar asociado a otros componentes, a otros elementos, y existen minerales de litio, hay varios, hay muchísimos, pero aquí menciono nada más algunos, pero en particular el espodumeno o la espodumena, como mucha gente también la llama, son aluminosilicatos, son los más comunes en general. Pero hay otros por ahí que ustedes ven los nombres a un lado, ¿no? En general, los minerales de litio, que son básicamente piedras, no son las salmueras, que son básicamente líquidos con sales concentradas, sales de diferentes tipos conteniendo litio. Pero en el caso de los minerales de litio, generalmente estos tienen una concentración mayor de litio que las salmueras mismas. Ahora, hay que tener cuidado con lo siguiente, su extracción es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque hay que hacer más minería. Los procesos son un poco más caros porque son más intensivos en términos energéticos. Por ahí en algún lugar verán o he encontrado en diferentes fuentes en donde se dice que la extracción de litio a partir de minerales es casi el doble del costo de lo que sería extraerlo a partir de salmueras. Y bueno, esta extracción de litio o producción de litio empieza con la extracción primero del mineral. Este mineral se tiene que pulverizar, se tiene que beneficiar, se tiene que quitar todo lo que no sirve, se pulveriza, se aplica calor y posteriormente se hace un lixiviado, es decir, una disolución con ácido sulfúrico, se filtra y bueno, ya tenemos al litio disuelto en una solución. ¿Sí? Eventualmente esta solución pues se evapora para concentrar carbonato de litio. Este tipo de yacimientos no son muy comunes, no son los más comunes. Australia es quizás quien más tiene. Por ahí Australia, en esta revista que nos mencionaba Jorge un poco más temprano en la introducción, hay una nota en donde dice que Australia hospeda a 5 de las minas de litio más grandes del mundo, con unas reservas de 475.24 millones de toneladas, tanto probadas como probables. Ahora hay que decir, esta cantidad de 475 millones de toneladas es la suma de las cinco minas. Bueno, ahora, ¿qué tenemos en México? De acuerdo con la empresa Sonora Lithium, que es un joint venture de Bacanora Minerals del Reino Unido, y Ganfeng Lithium,
productora de litio. Ahí vemos los porcentajes con los cuales participan. Bueno, según esta empresa, en este sitio se tienen 4.5 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente. Es una mina a cielo abierto. Hay un estudio de viabilidad, lo acabo de localizar, es del 2018. Y bueno, este estudio contiene también una perspectiva de viabilidad en la que se identifica que este yacimiento en Sonora puede tener una vida útil de alrededor de 19 años. Y bueno, tiene asociados también, como en el caso anterior, sulfato de potasio, que es SOP, ¿no? 30,000 toneladas al año podrían estarse produciendo, y de parte del carbonato de litio se podrían estar produciendo alrededor de 35,000 toneladas anualmente. Esto, según el estudio, en una primera fase. Y bueno, el estudio también habla de 10 áreas concesionadas que más o menos abarcan alrededor de 100,000 hectáreas. Bueno, ¿y por qué es importante el litio? ¿Dónde está o cuál es el espacio que ocupa este elemento en el sector de energía? Bueno, básicamente es porque es el material que le da el nombre a las baterías de litio que utilizamos en dispositivos electrónicos de todos los días, en la computadora, en el celular, en nuestras agendas electrónicas, etcétera, ¿no? En dispositivos móviles. Pero, sin embargo, en últimos años, en donde se ha visto una necesidad más grande de tener baterías de litio por los beneficios que aporta esta tecnología, es en el almacenamiento estacionario de energía en gran escala. Esto está muy asociado con la producción de energía a partir de fuentes primarias renovables, y por otra parte, también una aplicación que ha crecido mucho en últimos años. Quizás en México no la vemos creciendo tanto como nos gustaría a muchos, pero es en la electromovilidad, es decir, la sustitución de los vehículos a gasolina por vehículos que funcionan con motores eléctricos, que son alimentados con baterías de litio. Y bueno, nada más para ser claros, una batería de litio es un dispositivo, como muchas baterías, en donde ocurren reacciones químicas al interior, tanto durante la carga como durante la descarga. Dispositivo electroquímico. Bien, si lo queremos poner en una sola frase de una manera muy sencilla, una batería almacena energía química, pero nos entrega electricidad. Bueno, las baterías de litio también han ganado bastante popularidad, por llamarlo de alguna manera, particularmente por dos razones, diría yo. Una tiene que ver con el costo, que como vemos en esta gráfica, el costo desde hace más de 10 años ha venido cayendo de manera casi gradual, muy constante. De hecho, estos datos obtenidos de la fuente que ven ustedes ahí abajo, nos dicen que si 2021 siguiera esta tendencia, podríamos esperar un costo de $125 por cada kilowatt hora, que es un costo impresionantemente bajo comparado con lo que teníamos hace 10 años. Es muy probable que esto no ocurra porque a lo largo de la pandemia también existieron algunas complicaciones de tipo de proveeduría de materia prima para la fabricación de baterías. Y entonces, la demanda y la oferta no tuvieron el comportamiento que venían teniendo, y bueno, es muy probable que no veamos este bajón de precio para el 2021. Todavía no tenemos esa cifra por parte de nuestros colegas de Bloomberg, pero bueno, esperemos un poquito más adelante a ver si eso ocurre o no ocurre. Y bueno, esta es la primera razón por la cual las baterías de litio han ganado muchísimo atractivo. Otra razón es porque este tipo de tecnología fue desarrollado con algunos cambios, digamos, dentro de los electrodos que veníamos viendo en baterías más convencionales en años pasados. En el caso de las baterías de litio hay unas estructuras que se llaman de intercalación que permiten tener densidades energéticas mucho más altas de lo que se venía teniendo
en otras tecnologías previamente. Entonces, bueno, aunque este dibujito es de alguna manera muy sencillo, aquí vemos algo que nosotros llamamos celda, una celda unitaria de una batería. No es otra cosa más que dos elementos, dos electrodos, un ánodo, es el negativo, y un cátodo. Estos dos electrodos generalmente son complementados con un electrolito que nos permite cerrar el circuito a través de un medio que puede transportar también carga. Y bueno, algo que vale la pena aquí notar es que el electrodo cátodo que vemos por ahí puede tener oxígeno. Generalmente los compuestos de las baterías de litio en el cátodo tienen óxidos de diferentes metales. Hace muchos años se usaba principalmente cobalto, se empezó a sustituir por níquel, se empezó también a utilizar manganeso, hoy en día se utiliza hierro, en fin, además de iones de litio. De ahí el nombre de este tipo de baterías. Pero no es solamente lo único que se utiliza en las celdas unitarias, también tenemos un material del lado del ánodo que es carbón, hay aluminio también que de alguna manera del lado del cátodo proporciona un componente para colectar la corriente, le da estructura también a los electrodos, hay un separador que evita que haya un cortocircuito entre ambos electrodos. En fin, el electrolito es un solvente orgánico, de ahí a veces también la preocupación desde el punto de vista de seguridad en las baterías de litio, y es un solvente que contiene sales de litio, que son las que permiten justamente completar este transporte de carga. Bueno, hace un rato decía yo, las diferentes tecnologías de baterías de litio básicamente deben su nombre al compuesto que forma el cátodo, que sería la primera columna que vemos del lado izquierdo. Ahí está, para que se recuerden de sus clases de química, el fosfato de hierro-litio, los óxidos de cobalto-litio, fosfato de titanio-litio, en fin, hay una serie de químicas que tienen diferentes propiedades. Algunas tienen que ver más con la capacidad de tener mayor cantidad energética por unidad de masa, otras por unidad de volumen, o bien porque su costo es un poco más barato, o porque el voltaje es distinto, o el número de ciclos de vida se mejora por una adición. Esta tabla que yo saqué de esta referencia tiene que estar siendo actualizada, híjole, yo creo que diría al menos cada 3 meses, porque la tecnología va cambiando con mucha frecuencia. Bueno, aquí esta gráfica nos muestra cómo esta celda unitaria, es decir, es el corazón de las baterías de litio. Todavía no llegamos a un banco de baterías grande de uso o de aplicaciones prácticas. Una celda unitaria, decíamos hace un rato, son dos electrodos, negativo, positivo, ánodo, cátodo, un electrolito y otros elementos. Vamos primero a concentrarnos en el costo de esta celda unitaria. Bueno, si se fijan aquí en el lado derecho, en este gráfico de pie, tenemos que el 51% del costo de una celda unitaria de una batería de litio es el cátodo. Por ejemplo, si ahí tenemos litio, pues forma parte de ese costo, pero podríamos tener cobalto, podríamos tener níquel, que son también elementos que tienen un costo, y en general es básicamente el cátodo el que contribuye con un mayor costo a las baterías. ¿Eso qué implica? Bueno, que el litio no es el único elemento valioso en este tipo de tecnologías. Por ahí vemos que, por ejemplo, en el caso del ánodo, que es un 12%, aporta un 12%, de ese un 5% tiene que ver con cobre. México es un productor importante de cobre. Hay aluminio por ahí, hay algunos plásticos, algunos otros elementos, contenedores, etcétera, pero básicamente aquí lo que quiero dar como mensaje es que el cátodo es el elemento más costoso de las celdas unitarias de las baterías de litio. Y bueno, nada más para recordar una cosa, hace un rato decía yo que la explotación de litio, ya sea en minas o en yacimientos de salmueras, es para la producción de carbonato de litio.
eventualmente también para la producción de hidróxido de litio, que es el que decía yo hace un rato, es al que le llamamos grado batería y es el que utilizan nuestros colegas cuando hacen desarrollo de este tipo de tecnología. Bien, ahora la tecnología de baterías de litio es mucho más compleja todavía que las celdas unitarias que mencionaba hace un rato. Las baterías de iones de litio se ven como el paquete que está por ahí del lado derecho. Las baterías de litio son baterías secundarias, por lo tanto son recargables, tienen un número de ciclos de carga y descarga que normalmente nos debe dar el proveedor. Los iones de litio generalmente migran entre los dos electrodos que veíamos hace un rato. Ya dijimos que la tecnología de intercalación, que es esta estructura de los electrodos, mejoró muchísimo la densidad de energía. Y bueno, pues el litio, que es un metal ligero, es muy relevante para aplicaciones sobre todo móviles, como la electromovilidad, de la cual vamos a hablar un poquitito más adelante. Y bueno, como todas las baterías, pues hay que recordar que estas operan en corriente directa. Entonces, para aplicarlas necesitamos convertir esta corriente directa posiblemente a corriente alterna. Potencialmente habría que regular el voltaje a partir de convertidores CDCD. Durante la recarga de las baterías, si la alimentación es en corriente alterna, pues entonces necesitamos electrónica de potencia tipo rectificadores para poder convertir la alterna eventualmente en directa y podamos recargar las baterías a su estado de carga máxima. Bueno, para hacer un poquito más compleja la situación, las baterías se pueden configurar, y ahorita por favor concéntrense en la figura del lado derecho, se pueden configurar de muchas maneras desde el punto de vista eléctrico, conexiones en serie, conexiones en paralelo. Hace un rato en la tabla mostrábamos que la mayor parte de las químicas distintas de baterías de litio tenían voltajes muy pequeños. Del orden de entre 3 y 4 volts más o menos por cada celda unitaria. Entonces, conectamos varias de estas para incrementar el voltaje y incrementar con ello también la potencia que podemos alcanzar y, bueno, eventualmente también la capacidad. Si la conexión es en paralelo, pues el voltaje es el mismo. Todos los ingenieros eléctricos, electrónicos y los que llevaron bien sus materias de física y eléctrica, pues se acordarán que en paralelo el voltaje es el mismo, pero aquí se aprovecha en este tipo de configuraciones eléctricas el incremento de la corriente y con ello la capacidad del arreglo de este sistema de baterías. Bueno, la celda unitaria puede tener diferentes tamaños. El área generalmente nos define la corriente que podemos drenar de este elemento. Una celda unitaria nos va a dar el voltaje como los que vemos ahí arriba, 3.6, puede ser un voltaje más o menos razonable. Y una vez que los empezamos a conectar, estas celdas unitarias las conectamos en serie o en paralelo, entonces formamos algo que le llamamos un módulo, que son celdas conectadas entre sí y que pueden tener también diferentes espesores, diferentes longitudes, anchos, etcétera. Estos son ya llamados módulos, ya tienen o ya contienen un número X de celdas unitarias. Y entonces ya nos pueden dar quizás una potencia más grande, una capacidad en términos de almacenamiento de energía también más grande. Y finalmente tenemos lo que llamamos un paquete de baterías, que ya es varios módulos. Ahora sí, estos módulos los podemos nuevamente rearreglar, conectar en serie nuevamente, conectarlos en paralelo y con ello más electrónica adicional, que es electrónica que vamos a ver. Entonces llegamos a lo que es un paquete de baterías. ¿Sí? Entonces ya estamos viendo que el litio no es todo desde el punto de vista de baterías. Ahora, un sistema de baterías de litio como el que vemos del lado derecho es el paquete de baterías donde están todas las celdas unitarias, todos los conectores, una cantidad de circuitos electrónicos, sensores, por ejemplo, que van midiendo voltaje, pueden abrir circuitos para cuestión de seguridad. Hay un sistema de gestión de baterías, también un BMS llamamos a este sistema de gestión. A veces también se le llama unidad de control de baterías. Hay que acondicionar la potencia en muchos casos, ya para aplicaciones
de tipo práctico, controlar la temperatura. Las baterías, cada vez que se cargan o descargan, se pueden calentar o se calientan por efecto Joule. Y bueno, también por cuestión de seguridad, este tipo de baterías son normalmente, en función del tamaño, son o vienen acompañadas de un sistema de control de temperatura o de gestión de calor para que no rebasen un límite de temperatura de operación. Por ejemplo, si estas baterías van a estar siendo aplicadas en un vehículo, a lo mejor están alimentando un motor eléctrico en algún vehículo eléctrico, también hay algunos circuitos para la recarga de este sistema de baterías. Por ejemplo, un cargador que puede estar convirtiendo energía alterna, corriente alterna en directa, etcétera, y hay otros dispositivos de seguridad. En fin, un sistema de baterías de litio es un sistema más complejo de lo que veíamos hace un rato y va más allá del litio. Bueno, para sumarle un poco más también a estas complejidades, tenemos que hay fabricantes de baterías o de celdas de litio, celdas unitarias, que han decidido hacerlas con formatos geométricos distintos, cilíndricos, prismáticos, en forma de sobre. Y esto tiene mucha relevancia para algunas aplicaciones, por ejemplo, en electromovilidad. El factor geométrico puede ser muy relevante en el sentido de que los espacios y los pesos son de mucho cuidado para aplicaciones móviles. En aplicaciones estacionarias, pues no hay tanto problema de peso, no hay tanto problema de volumen, pero bueno, es un tema también que le pega mucho a las tecnologías de manufactura de este tipo de tecnología. Bien, ya pasando a las aplicaciones relevantes de las baterías de litio, bueno, pues la primera que vamos a platicar muy rápidamente también es la de almacenamiento de energía. Y esta está muy asociada en recientes años con el hecho de que sistemas de batería, que pueden ser a partir de baterías de litio, pues facilita mucho la introducción de fuentes renovables de energía, particularmente la solar, fotovoltaica, la eólica. Estos sistemas de batería, una vez que están cargados, pueden asistir a la red en regulación de frecuencia, de voltaje, pueden asistir en atender carga, por ejemplo, en diferir también inversiones, etcétera. Hay una cantidad numerosísima de aplicaciones de almacenamiento de energía con baterías de litio. Hay otras tecnologías también, hay que decirlo, pero en una gráfica más adelante vamos a ver que hasta este momento esta tecnología de baterías de litio es básicamente la que domina el mercado de almacenamiento de energía. Se mejoran las eficiencias energéticas, vamos a ver por qué, contribuye a disminuir emisiones porque está facilitando también la introducción de fuentes renovables de energía, asiste en muchos casos a disminuir la facturación eléctrica, esto es evidentemente después del medidor, e incrementa la confiabilidad de ciertos sistemas de alimentación. Bueno, un ejemplo muy sencillo de alguna de las aplicaciones, de las numerosas aplicaciones que yo mencionaba hace un rato, es el empatar las renovables con sistemas de almacenamiento. Cuando no tenemos almacenamiento, las renovables y la red eléctrica a veces como que nos cuesta trabajo empatar esta demanda y oferta. El caso ideal que vemos en el primer recuadro, que es un diagrama ficticio, pero tenemos por ahí generación de energía renovable, tenemos demanda. El caso ideal es cuando ambas van acopladas. Cuando la carga es mayor que la generación renovable, entonces tienen que entrar en operación las reservas que se tengan. En México, desafortunadamente, todas estas reservas pues, son a partir de energía fósil. Y bueno, cuando es el caso contrario, cuando la carga disminuye y la generación, por ejemplo, de renovables, vamos a decir eólica, es mucho más alta de lo que pueda necesitar la red eléctrica para las cargas, pues entonces lo que hay que hacer es reducir la generación, desconectar equipos, etcétera, etcétera, y pues esto siempre tiene implicaciones de pérdidas de costos económicos. Bien, cuando ahora sí consideramos estos sistemas de almacenamiento de
energía a partir de baterías, que son estos BESS, que es Battery Energy Storage Systems. Es muy fácil encontrarlos por ahí en internet, varios proveedores, aplicaciones, etcétera. Cuando contamos con este tipo de sistemas, en el caso, por ejemplo, cuando la generación de renovables es más alta que la carga, podemos almacenar estos excedentes. Cuando la carga es mayor que la generación, entonces aquí hacemos uso de esa energía renovable que guardamos y bueno, llegamos al caso ideal en donde conseguimos empatar un poquito más o tener un balance entre la oferta y la demanda, entre la generación y la carga eléctrica. Y bueno, pues esto nos va a dar, por supuesto, una mejor economía y vamos a poder también hacer mayor uso de recursos renovables y seremos pues, más sustentables. Bien, hace un momento les comentaba que la tecnología de baterías de litio es la que domina el sector de almacenamiento estacionario. Aquí vemos una gráfica que va del 2012 bueno, aquí no sé si la H es apenas parte del 2021, evidentemente no hemos concluido el año. En negro vemos el porcentaje del dominio del tipo de tecnología que se utiliza para sistemas de almacenamiento estacionario. Hay otros por ahí, como baterías de sulfuro de sodio, algunas que ya prácticamente están desapareciendo, que son las que están basadas en tecnología de plomo ácido, y otras por ahí que no se conocen, las de flujo, por supuesto, que están ganando también un cierto terreno, pero que todavía de alguna manera es un tanto marginal. Entonces, un poco resumiendo, las baterías de litio en aplicaciones de almacenamiento de energía, pues nos permiten capturar algún tipo de energía que esté disponible en algún momento para un posterior uso, ¿sí? Con diferentes objetivos. Los objetivos pueden ser técnicos, pueden ser económicos, pueden ser ambientales, pueden ser muy numerosos, pueden ser obviamente varios de ellos. Estos sistemas pues, proveen flexibilidad al sistema eléctrico, a usuarios también. El tema de baterías de litio es una tecnología muy pragmática, es decir, es muy fácil, es muy simple el de repente comprar módulos que se implantan de manera muy rápida, pero su valor sí hay que tener cuidado cuando hacemos una evaluación justamente del beneficio que nos puede otorgar un sistema de almacenamiento de energía a partir de baterías de litio, pensando, por ejemplo, en cuál es la velocidad de respuesta a las demandas, ¿sí? Si la dinámica puede cumplirla este tipo de tecnología, si hay necesidad de reconfigurar, por ejemplo, alguna instalación, hay que modificar a lo mejor alguna planta potencia porque vamos a tener un sistema de almacenamiento. Entonces, si estos costos se van agregando a la inversión que hay que hacer, pues es muy probable que el beneficio vaya disminuyendo de alguna manera. Bueno, la huella de carbono, por supuesto, o las emisiones, la disminución de emisiones, puede ser también una manera de valorar el uso de este tipo de tecnología. Bueno, otra aplicación relevante, la segunda, es la de la electromovilidad. Aquí vemos una gráfica de dónde perdemos en tecnologías convencionales. Este no es un vehículo eléctrico, es un vehículo de combustión interna que consume gasolina. Y bueno, aquí quizás lo más relevante es entender que hemos estado usando por más de un siglo una tecnología con eficiencias menores al 30%. No se prevé ninguna mejora marginal, y estamos hablando de décimas o centésimas porcentuales. Usa combustibles fósiles, emite contaminantes no deseables al ambiente, y pues estamos hablando de que el vehículo a gasolina y a diésel y otros combustibles fósiles pues son tecnologías no sustentables. A pesar de ello, en 2020 se reportaban 1.42 mil millones de vehículos de combustión interna alrededor del mundo, lo cual es pues, muy grave y es parte de lo que nos tiene en donde estamos como sociedad desde el punto de vista ambiental. Bueno, entonces las baterías pues son un aliado en esta lucha por mejorar esta situación. Los vehículos eléctricos a baterías son relativamente más sencillos,
a pesar de todo lo que dije de las complejidades de los sistemas de baterías de litio. Pero un vehículo eléctrico pues tiene un banco de baterías, puede tener, necesita el motor eléctrico, puede tener un poco de acondicionamiento de potencia, conectores para propuestos de carga bueno, sobre todo de recarga y algunos otros sistemas de, por ejemplo, control de temperatura. ¿Cuáles son las características de los vehículos eléctricos a baterías? Pues que la eficiencia está por arriba del 77% y estamos hablando de la eficiencia energética que va de la red eléctrica cuando recargamos el vehículo eléctrico hasta las ruedas, es decir, hasta los kilómetros que recorremos. Esa es una ventaja enorme y, por supuesto, desplaza completamente cualquier otra eficiencia de cualquier otra tecnología de la que se hable. En particular para vehículos compactos. El costo de la energía eléctrica para la recarga, pues los precios normalmente son más estables, son cero emisiones móviles, es decir, el vehículo no va a emitir ningún agente contaminante. La energía eléctrica con la que se recarga, por supuesto, va a estar ligada a cualquier emisión que se pueda ligar al uso de vehículos eléctricos. Por eso es que una matriz energética con mayor contenido de renovables, pues va a ser también todavía más benéfico, además del uso de vehículos eléctricos. Su configuración, decía yo hace un rato, relativamente simple. Una desventaja por ahora es que la autonomía es relativamente más baja que vehículos a gasolina, diésel, etcétera, incluso vehículos a hidrógeno, en ciertos casos. El tiempo de recarga es relativamente alto, el costo de inversión sigue siendo alto, a pesar de que por ahí nos ofrecen algunos estudios, proyecciones de paridad de costos por ahí del 2024, 2025. Estas proyecciones fueron antes de la pandemia, ojalá que las podamos cumplir. Requieren menos mantenimiento, por lo tanto, el costo total de propiedad en general es mucho menor que cualquier vehículo de combustión interna. Y esto es verdadero para transporte público, para transporte personal, para flotillas, etcétera. Hay muchísimos estudios por ahí. Y bueno, pues las baterías ahí tienen mucho que aportar con la electromovilidad para los beneficios que se está previendo con la electromovilidad y que en muchos lados ya se están dando. Bueno, el costo de los vehículos, el costo alto, en buena medida es debido a las baterías de litio. En general, se dice que en las baterías de litio el 40% de su costo es la materia prima. Hace rato vimos el desglose de costos de las celdas unitarias. Ahora ya en general en un sistema de baterías el 40% es materia prima. Ya mencioné la paridad de costos proyectada, ojalá que se dé, si no, no puedo yo comprar un vehículo eléctrico. Se necesita infraestructura de carga, por ahí se necesitaría incrementar la rapidez de carga para poder también tener una mayor aceptación de parte del público. Esas pueden ser oportunidades desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de negocio también. Hace falta también mucha normatividad, certificación de productos, ¿cómo se llama? Acreditación de quienes hacen las pruebas, etcétera. Todo lo que hoy se conoce como infraestructura de la calidad es parte también de lo que se debe desarrollar para la electromovilidad. Y bueno, los usuarios por ahí todavía hay muchos que tienen dudas sobre los beneficios, sobre cómo recargan, cuándo recargan, cuánto les queda de autonomía, en fin. Hay mucha desinformación también en términos de seguridad. Hace un rato yo mencioné que el electrolito es inflamable, es muy cierto esto. Esto puede ser más riesgoso, por ejemplo, en una colisión, lo cual es en general el sobrecalentamiento o una falla mecánica es poco probable, a menos que exista esta colisión que mencionaba. Y bueno, por ahí también se están desarrollando electrolitos sólidos que se espera disminuyan estos riesgos por el hecho de que se utilizan algunos solventes orgánicos en los electrolitos. Hay otra ventaja también en este tipo de tecnología, hay ya nuevos actores para estas nuevas industrias, que son varias nuevas industrias. Ahí en México hay presencia de empresas mexicanas también que están haciendo ya sus pininos con vehículos eléctricos. Y bueno, México tiene muchas posibilidades de ser protagonista. Ahora,
regresando un poco a las baterías de litio, el crecimiento de la necesidad de contar con este tipo de productos o tecnología que está asociado, por supuesto, a la disponibilidad de litio y de otros elementos, como ya mencioné, pues por ahí podemos ver que hay proyecciones de que el mercado global de vehículos eléctricos va a tener un valor de 803 mil millones de dólares en 2027. China el año pasado vendió 1.25 millones de vehículos en un solo año, que es un crecimiento del 15% comparado con el año previo. Alemania también vendió muchos, quizás no el 1.25 millones de China, pero vendió 395 mil vehículos eléctricos en lo que va perdón, en el 2020, ya acabó el 2020, y eso fue un crecimiento del 263% comparado contra el 2019. ¿Qué quiere decir? Que la gente en Alemania está cada vez más convencida de que sus vehículos eléctricos pueden traer muchos beneficios tanto al usuario como al resto de la sociedad, ciudades menos contaminantes, una calidad del aire más limpia, etcétera, ¿no? Mejor salud. Y bueno, esto hace que la demanda global de litio tenga un incremento para el 2021 comparado contra el 2020, que sería de un incremento de 400,000 toneladas, que fácilmente podrían ser suministradas por alguna de los proyectos que vimos más temprano. Un dato interesante es que la Comisión Europea agregó al litio en su lista de materia prima crítica apenas hace algunos meses, bueno, ya un año propiamente. En este documento se dice que Europa necesita 18 veces más litio o va a necesitar 18 veces más litio en 2030 y hasta 60 veces más para el 2050 por el crecimiento que se espera se tenga de la venta de vehículos eléctricos. Pero también para aplicaciones en almacenamiento, ya que en particular Europa tiene programas muy ambiciosos para la introducción de fuentes renovables de energía. Entonces, este crecimiento en la demanda de litio tiene que ver con las dos aplicaciones que mencionaba yo hace un rato. Y bueno, Europa que empezó también ya a hacer esfuerzos por ser fabricante de baterías. Antiguamente los principales fabricantes estaban en Asia, en Japón, en China, en Corea. Europa ha hecho muchos esfuerzos por tener tecnología propia y bueno, Europa espera también poder proveer este tipo de tecnología, más o menos unos 7 millones de vehículos eléctricos. Ellos quieren ser los fabricantes de las baterías de litio para el 2025. Sin embargo, a la fecha entiendo que no hay convertidores de litio, es esta parte del proceso que pasa del carbonato de litio a los componentes que se necesitan para la fabricación de las celdas unitarias. Bueno, ¿cómo está la economía del litio? Este es un dato que obtuve el día de ayer. El precio el día de ayer estaba en 165,000 yuanes por tonelada en la fecha de ayer, que si lo comparamos contra las 177,000 yuanes por tonelada en septiembre, bajó un poquito, pero se mantiene bastante alto. Y bueno, un yuan, si no mal recuerdo, anda en fracción en algunos centavos de dólar, que cuando convertimos esto a dólares, el costo del carbonato de litio lo podemos estimar en 24,750 dólares por cada tonelada. Entonces, es muy fácil hacer la multiplicación, el que quiera hacerla por allá por su cuenta. Si en Sonora se tienen 243,8 millones de toneladas de litio con estos precios, bueno, ¿a qué pudiera equivaler en términos económicos este tipo de yacimientos? Bueno, por supuesto, no es así de fácil. Hay que considerar todos los costos de tecnología, costos de inversión, una serie de actividades, pero bueno, eso nos da una idea del valor económico que tendría el litio una vez que fuera producido en un yacimiento, si es que este yacimiento tiene la cantidad de litio que se dice en este estudio que mencionaba ya un poquito más adelante. Bueno, me gustaría mencionar esto que es importante, que es la fabricación ya propiamente de las baterías de litio. En particular,
el corazón, el que yo mencionaba hace un rato, es el core technology de las baterías de litio, que son los electrodos, básicamente, y unos componentes que van como parte de las celdas unitarias. Y por ahí vemos que tenemos materiales activos, tanto en el ánodo como en el cátodo. Tenemos componentes que son colectores de corriente, soportes. El material se recubre también, en unos casos pues con cobre, en el caso del cátodo con aluminio, que también funge un poco como estructura para el recubrimiento. El recubrimiento es un compuesto de litio para el caso de cátodo, en donde va el litio, pero van otros metales que pueden ser, ya mencioné, el cobalto, el manganeso, el litio, perdón, el níquel, puede ser el fosfato de hierro, por ejemplo, etcétera. Y un aglutinante con el que se forma una especie de lodito que eventualmente se recubre en un colector de corriente, que decía yo hace un rato. Es un soporte también. Estos recubrimientos pues se pasan a un proceso de compresión, aplicación de un esfuerzo mecánico, y bueno, después se secan estos electrodos y finalmente se hace un corte que ya básicamente nos puede dar los electrodos que se van a integrar en una celda unitaria. Por ahí no mencioné, el carbón es junto con un aglutinante forma parte del mezclado que se hace para la fabricación del ánodo. Y como mencionábamos al principio, Jorge también lo comentó, el litio es muy reactivo y por lo tanto se tiene que manejar cuando está en forma metálica, se tiene que manejar en ambientes controlados, lo cual agrega un poquito de complejidad a la fabricación de baterías de litio. En particular, insisto, las celdas unitarias. Y bueno, y otra vez, las sales de litio pues, estarán presentes igualmente en el solvente orgánico que forma justamente el electrolito. Para que tengamos una idea, 1 kWh más o menos requiere 0.28 kilogramos de litio metálico equivalente. Y bueno, aquí ya estamos hablando propiamente de litio metálico, ¿no? A diferencia del carbonato de litio equivalente que mencionábamos hace un rato. Ahora, pregunta, ¿se pueden fabricar las baterías de litio en México? Vamos a echarle un ojo primero a la venta de los vehículos en este recién reporte que nos pasaron nuestros colegas de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la mía. Es el reporte de julio 2021, es el más reciente. Y bueno, por aquí vemos que en este mes se vendieron un buen número de unidades, 27,662 unidades. Hay de todo, hay vehículos eléctricos a baterías, hay algunos a baterías que son del tipo de enchufables, son similares a los híbridos, pero tienen baterías mucho más grandes. Y bueno, también aquí se incluyen los híbridos que no necesitan enchufarse, ¿no? Se cargan a través del freno regenerativo de los vehículos híbridos. Ok. Bueno, entonces llegamos a la pregunta con la que arrancó esta sesión. ¿Es importante el litio para México? Yo quisiera contestar que el litio es importante para todos, no nada más para México. Tenemos suerte que tengamos litio en México, tenemos suerte que tengamos litio cercano a nuestro país. Pero es muy importante además si consideramos otros factores muy relevantes y que pueden hacer que la presencia de litio tenga mayores beneficios para nuestro país. Ya sabemos que el litio es importante para fabricar las baterías, pero también hay otros elementos que son importantes en la manufactura de esta tecnología. Ya vimos algunos. Generalmente hacemos mucha referencia al cátodo, que es el componente más costoso. Entonces, el litio no lo es todo en las tecnologías de baterías de litio. Ahora, el valor de este metal ligero, va a ser mayor si nuestro país agrega valor a este litio. Es decir, si agregamos tecnología propia a las baterías. Es decir, si nosotros podemos hacer estas baterías, entonces el litio va a tener una relevancia quizás todavía más importante. Y bueno,
aquí estamos hablando del valor que va desde la fabricación de la celda unitaria, que acabamos de ver hace un momento, hasta los paquetes, pasando por módulos y hasta sistemas completos, y yo diría todavía más allá, hasta las aplicaciones propiamente. Sí, aplicaciones como almacenamiento de energía estacionaria y electromovilidad. Esto haría que México no se convirtiera nada más en un proveedor de materia prima, que siempre ha sido, o que por muchas décadas México ha destacado por tener grandes recursos naturales y ser un proveedor de materia prima. Si queremos darle valor a elementos como el litio y otro tipo de recursos que tenemos en este país, tenemos que agregar valor. Si no, solamente convertirnos en proveedor no nos va a llevar a ningún lado. Veamos lo que está pasando, por ejemplo, con el petróleo, que ya se está acabando, y el impacto en este país, desafortunadamente, desde que quizás desde los 70s, ha sido muy escaso. Los beneficios mayores pues podrán entonces ahí sí materializarse si podemos desarrollar además las cadenas de valor de todas las industrias de las aplicaciones que ya mencioné, que son muy numerosas. Simplemente en electromovilidad, recordemos que México es un país, una potencia manufacturera en vehículos eléctricos, perdón, en vehículos convencionales, pero podemos ser también en vehículos eléctricos. Tenemos capacidades, tenemos tecnología, tenemos cadenas de valor ya en la mayor parte de la nueva cadena de valor para este tipo de tecnologías están bien instaladas en nuestro país. Okay. También, pues hace falta fomentar la innovación tecnológica para que ese litio tenga mayor valor, en particular baterías de litio, lo he mencionado ya muchas veces, otros materiales o catódicos en particular, nuevos sistemas, algunos colegas están trabajando ya con nuevos sistemas, es decir, no solamente el litio es el único candidato a ocupar estos espacios que hemos platicado el día de hoy, hay otros por ahí, baterías de sodio, electrolitos sólidos, hay baterías de flujo, en fin, hay una serie de esfuerzos que en el momento en el que el litio sea sustituido, pues entonces el valor se viene abajo, ¿no? Hay que fomentar también la electromovilidad, como mencionaba yo hace un rato, con énfasis en industrias en México, negocios locales, que tenemos ya muchos proveedores aquí, proyectos de renovables para hacer todavía más sustentable estas aplicaciones en electromovilidad. Y bueno, qué mejor que el almacenamiento para darle mayor viabilidad a este tipo de energía primaria. Bien. La pregunta siguiente también es, ¿México posee capacidades para, por ejemplo, fabricar baterías de litio? Pues aquí hay un ejemplo quizás de varios. Estas son imágenes de nuestros colegas en el laboratorio del grupo de energía electroquímica en la UAM Iztapalapa, que se han dedicado a fabricar de manera muy exitosa celdas unitarias de baterías de litio. Hay que mencionar que en este país se ha invertido muchísimos recursos a través, por ejemplo, de proyectos CONACYT, en ir equipando muchos laboratorios que hoy en día están haciendo cosas muy interesantes. Y bueno, para concluir, no puedo dejar de mencionar que en INEL hemos trabajado con baterías desde hace más de 3 décadas, de todo tipo. Empezamos con baterías de plomo, ácido hace muchos años, pasamos por las de níquel hidruro metálico, en fin. Hoy trabajamos mucho con baterías de litio, en particular en proyectos de electromovilidad. Hacemos dimensionamiento de banco de baterías, es decir, sabemos hacer sistemas de baterías, hacemos pruebas, promovemos también su uso, etcétera. Entonces, creo que México podría tener o agregar un valor más allá de producir litio como tal. Entonces, bueno, con esa última diapositiva bueno, concluyo mi participación. Muchísimas gracias y pues estoy atento a los comentarios siguientes. Muchas gracias. ¿Tenemos o no tenemos litio en México? Bueno, hay dos respuestas quizás para ello. La primera, hay estudios de empresas, yo quiero suponer que son empresas serias,
porque son estudios que se hacen a partir de técnicas muy, muy bien probadas en minería, durante la exploración de yacimientos, etcétera. Estos estudios están publicados. Yo he tenido oportunidad de ver uno de ellos, no voy a decir cuál, donde vienen imágenes, hay resultados de los muestreos, etcétera. Y bueno, de que hay litio en México, sí hay, hay en el mar, decía yo hace un rato, la tecnología para extraerlo del mar todavía no está tan madura, pero bueno, hay litio prácticamente en todo el mundo en términos de yacimientos de minerales y de salmueras o salinas, también hay en ambos casos hay en México, ¿no? Eh, Saludos desde Boston. Bueno, muchísimas gracias a John Hughes. Aquí hay otra, dice, mucho gusto verlo. Ok, ¿se puede usar el litio en la industria nuclear? Buena pregunta. Híjole, no soy especialista en industria nuclear, en energía nuclear. A lo mejor, no sé si alguno de nuestros colegas presentes por aquí pueda contestar esto. Si hay alguien, Jorge, tú nos asistes a identificarlo y mientras me voy adelantando con el resto de las preguntas. No sé si la pregunta se refiere a aplicaciones en forma de batería o si como un componente dentro de los procesos de la industria nuclear. No lo entiendo. Ok. Jacinto Yus me dice que su hijo trabajó un tiempo con nosotros. Muchísimas gracias. Pues saludos, saludos. Pedro Ibarra, ¿hay alguna empresa mexicana que produzca baterías de litio? ¿Se producen las baterías con litio mexicano o litio requerido es de importación? Pues muy, muy, muy buena pregunta. Creo que no tenemos a alguien. La cadena de valor para la producción de baterías de litio, pues puede ir desde la extracción del mineral, hasta tener el producto terminado, ¿no? Un producto comercial. Si solamente tomamos a las baterías como parte de esa cadena de valor y nos concentramos en la fabricación, por ejemplo, de celdas unitarias, creo que no estamos fabricando en México celdas unitarias, pero sí hay empresas en México que ya están importando celdas unitarias para fabricar o integrar sus propios módulos y eventualmente tener sus propios paquetes de baterías de litio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tenemos que importar litio, pues tenemos que importar las celdas unitarias de litio. Podríamos invertir en pues, nuestros colegas, por ejemplo, mencioné hace un rato, tenemos tecnología para fabricar celdas unitarias. Si algún empresario por ahí nos está escuchando y quiere escuchar y acercarse con nuestros colegas, pues es más que bienvenidos. En este país tenemos decenas, si no es que centenas de instituciones dedicadas al desarrollo tecnológico. Son todas las que yo alcanzo a ver, Jorge. No sé si hay otras por ahí en YouTube. Un fuerte abrazo, un saludo, Ulises. Igualmente, Y Diego, felicitarte, hacer muchas una gracias. magnífica presentación. Yo quería hacer un par de comentarios, pero antes, sobre el tema de la industria nuclear. A ver, yo soy electricista, pero por supuesto he leído muchos de estos temas, he tenido que enfrentar muchos de ellos. Yo entiendo que el litio se utiliza para los detectores de neutrones. Entiendo que se utilicen el litio 7, porque ves que está el 7, el 6, ¿no? O sea, hay más de una variedad. El litio 7 se usa en los reactores de fisión. Y entiendo que el litio 6 también lo están pensando para los de cuarta generación, es lo que leí recientemente, y para estos prototipos que hacen de los de fusión, que no funcionan, pero sí funcionan, pero hay que darle. Entonces seguramente alguien nos lo diría, pero de esto también nos lleva, yo creo que esa pregunta nos lleva a otra lógica, que es que el litio tiene otros usos, por supuesto, ¿no? Y que tiene un valor económico por otros motivos, además de las baterías. Eso también me lleva al siguiente comentario que iba a hacer, que es, y lo ha dicho Ulises varias veces, hay otros métodos de almacenamiento de energía. Hay, dependiendo si lo estamos haciendo a nivel utility, ¿no? A nivel red eléctrica, donde empiezas por los sistemas de bombeo de agua, ¿no? Que finalmente son una batería, hasta si vas a los sistemas más pequeños, hay baterías de distintos tipos. Yo esto como lo veo, como imagino los sistemas de almacenamiento de energía, es un poco como los sistemas de agua, ¿no? Donde tienes, pues hombre, por un lado tienes el Cutzamala, por otro lado tienes grandes reservorios de agua, tienes, no sé, tanques para las colonias o para los distritos.
luego acabas teniendo un tinaco en tu casa y acabas teniendo hasta un vaso, ¿no? Para poder beberla. Entonces, lo entiendo de esa forma y creo que hay más de una lógica. Desde ese punto de vista, quizá en vez de enfocarnos necesariamente en el tema del litio a nivel legal, sería muy interesante enfocarnos sobre el tema de almacenamiento de energía y de cómo impulsarlo. Y ahí una cosa que yo diría es que yo pienso que hay algunos subsidios que ahora mismo se están dando a las energías renovables que quizá ya no son necesarios porque ha bajado el precio de la energía renovable y que a lo mejor en este momento sería necesario darlos al almacenamiento de energía que tiene costos que son difíciles de encontrarle el número. A ver, para decir uno rápidamente, si ya no es necesario que tengas un porteo con un subsidio, pues quizá lo que necesitamos es mover ese tipo de apoyos a otras tecnologías que en este momento tendrían que irse desarrollando. Digo, de eso me imagino que Ulises ha pensado muchísimo. Hay una cosa que Ulises nos presumió, que es una cosa que él ha trabajado, que es el tema de hacer baterías híbridas para vehículos, ¿no? Que puedan tener tanto freno regenerativo como tener la batería, como tener tal, que es una teoría que me ha platicado mucho y que sé que yo creo que eso es muy innovador. A mí me gustaría mucho que nos hablara un poco sobre esa lógica de que un vehículo de desarrollo nacional pudiera tener más de un tipo de baterías. A lo mejor ahí podríamos tener un filo por encima de algunas otras cosas. Y nada más decir eso y felicitar muchísimo la presentación. Muchas gracias, Ulises. Yo creo que ha sido muy buena. Evidentemente te has aprendido todo el tema del litio, que eres el experto nacional. Muchas gracias, Diego. Un abrazo igual. Sí, a lo Muchísimas mejor te gracias, perdiste Diego. Muy buen la comentario. primera, Adelante, Ulises, sí. perdón, a lo mejor te perdiste la primera plática por ahí, Jorge. Me pidió en la plática anterior que buscara comparar hidrógeno y baterías, lo cual siempre es muy complicado. Hay ciertas tendencias, ¿no? Que normalmente, voy a decir una muy genérica, que no necesariamente es la verdad absoluta, que es que las baterías son muy adecuadas para vehículos pequeños, mientras que el hidrógeno es más adecuado para vehículos más pesados, ¿no? Tráileres, trenes, etcétera. Y nosotros en el INEL hemos trabajado mucho con vehículos híbridos porque tanto baterías de litio o de cualquier otro tipo de tecnología, baterías en general, y las celdas de combustible, que son las que aprovechan el hidrógeno, son dispositivos electroquímicos en ambos casos. Y entonces conocemos bastante bien ambas tecnologías, sabemos cuáles son sus bondades, sabemos cuáles son sus limitaciones, y esto nos ha, digamos, sí, nos ha incentivado a trabajar con sistemas híbridos. Por ejemplo, la dinámica de las celdas de combustible a veces es un poco menor que el de las baterías, pero por ejemplo, el disponer de hidrógeno de manera inmediata, a diferencia de las baterías que necesitan, pues, dicen 20 minutos o 30 minutos, pero la verdad es que casi siempre son horas para recargar las baterías. Podemos empezar, y es un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Muy simplista, no muy técnico, pero práctico. El nosotros identificar bondades, beneficios o ventajas de una tecnología y de otra, pues nos han puesto a preguntarnos qué tal si combinamos ambas, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahí a Elon Musk diciendo cosas no muy bonitas del hidrógeno, y a veces la gente de hidrógeno también, la gente de hidrógeno creo que es más moderada y no dice cosas feas del litio, pero la verdad es que las dos tecnologías es como querer decir qué es mejor, la eólica o la solar. Pues son tecnologías diferentes y tienen características distintas. Yo creo que ambas tecnologías van a estar en el escenario de muchas aplicaciones, pero en el mercado particular que estamos mirando nosotros, que es el utilitario, en donde tú necesitas un vehículo que tenga muchas horas productivas funcionando, pero que además pues, te interesa el tiempo que esté muerto y por lo tanto tú quisieras recargar de manera muy rápida, pero no quieres gastar mucho dinero con una celda de combustible muy grandota, ni quieres una autonomía tampoco muy grande, o quieres una autonomía muy grande, pero no quieres comprar una batería muy grande, que son típicamente las consecuencias de querer con la celda de combustible aportar toda la potencia de un vehículo o con las baterías aportar toda la autonomía de un vehículo. Pues combínalos, o sea, combínalos de una manera inteligente, de tal manera que tú puedas tener un sistema híbrido eléctrico,
pero que además te pueda satisfacer todas las necesidades que tiene una cierta aplicación. Entonces, por ahí es donde hemos estado trabajando. Siguen siendo baterías de litio, sigue siendo celdas de combustible de hidrógeno. Por eso puse esta playera hoy, esta chamarra, porque no son nada más las baterías de litio. Tenemos muchas tecnologías de dónde cortar, y bueno, Diego ya mencionó, ¿no? Para almacenamiento de energía puede ser muy interesante irle dando seguimiento a otros. Hay unos proyectos muy interesantes en donde se hacen agujeros y se tiran piedras, y después, bueno, cuando tiras las piedras, pues ganas la energía potencial que las piedras tenían cuando estaban acá arriba en la superficie. En fin, hay una cantidad de iniciativas. Por eso necesitamos tener más gente innovadora en este país, y no solamente estar pensando en la materia prima de las cosas, de las tecnologías. Hay que seguir innovando, ¿no? Hay que innovar con mayor intensidad. Bueno, pues muchas gracias, Diego, por tus comentarios, también por la información que nos dabas sobre las nucleares. Pablo Rodríguez aquí nos dice, el doctor Cano, excelente presentación. Saludos, Paul Gracias, Pablo. Kunkel. ¿Perdón? Dice, saludos, Paul Kunkel. Ah, cómo no. Paul Kunkel. Es una empresa. Paul Kunkel, A lo mejor sí. no sé si él quiera comentar. Sería muy bueno, pero mira, Oye, lo tenemos en YouTube, entonces te digo, hay un retraso entre YouTube y ok. Zoom. O no sé, Paul, si quisieras, por favor, conectarte a Zoom, ¿verdad? Sí, quisiera mencionar, hace un rato yo decía, cadenas de valor. Es curioso, pero a veces lo que nos falta en este país es coordinar los esfuerzos. Y, por ejemplo, Paul, junto con otro colega, Arturo, están con iniciativas relacionadas con baterías. A ver si nos quiere platicar en un rato más. Muy, muy interesante, ya que estamos hablando de este tipo de tecnología, y es además para etapas posteriores, ¿no? Al uso de las baterías. Entonces, no quiero decirlo yo, no sé cuánto de esto quisieran compartir, pero me gustaría decir que simplemente que tanto Paul como Arturo, que son colegas, han estado trabajando ya por varios años en empujar pues, componentes de esta cadena de valor muy importantes para las baterías de litio en México. Bueno, Paul y Arturo han estado con un proyecto para reciclado de baterías. Han estado haciendo un ejercicio bien interesante. Ellos ya han identificado por ahí equipo, los procesos que se requieren para el procesado de todos los componentes de las baterías de litio, en particular, por supuesto, todos los elementos metálicos, litio, cobalto, manganeso, níquel, etcétera. Y bueno, sería una de las primeras empresas dedicadas a esta actividad, y bueno, ojalá que aquí detone mucho este tipo de industrias, las previas, ¿no? En la cadena de valor, para que pues ellos también puedan chambear en esto, y sobre todo porque el reciclado de baterías de litio pues va a permitir evitar la explotación de más sitios de yacimientos, etcétera, ¿no? Ya sabemos que cualquier explotación de yacimientos de cualquier tipo, pues siempre tiene un impacto ambiental y en la naturaleza. Entonces, entre más reciclemos, pues mucho mejor. De eso, además, por otro lado, puede también facilitar el abaratamiento del costo de estas materias primas para propósitos de fabricar las baterías de litio. Entonces, pues la verdad es que me da mucho gusto saber del proyecto de Paul y Arturo, y bueno, esperemos que siga creciendo ese proyecto y pronto lo veamos andando aquí en México. No, pues nada más que ojalá que este último mensaje que daba yo de decir que, pues así como existe el litio, existen otros recursos que tenemos en este país, pero algo que hemos descuidado mucho en nuestro México es agregar valor a las cosas, y creo que agregar valor pues nos va a dar muchísimas oportunidades de crecimiento en México. A mucha gente le va a traer muchos beneficios. Y por último, pues esto que comentaba yo hace un rato,
de repente estos esfuerzos aislados de gente haciendo muchas cosas en temas de baterías, por ejemplo, un ejemplo nada más, ocurre lo mismo en todas las áreas, en electromovilidad, en almacenamiento, el que tengamos mucha gente trabajando en cosas de manera aislada, pues hace que de repente no nos demos cuenta que podemos complementar nuestros esfuerzos, podemos mejorar también podemos evitar repetir o duplicar esfuerzos, gastar recursos, en fin. Creo que si podemos encontrar en este país mecanismos para coordinar estas nuevas tecnologías que son tan importantes a nivel mundial, luego vamos a poder hacer grandes cosas en México, ¿no? Y bueno, pues sigamos hablando de litio, pero sigamos hablando de las renovables, sigamos hablando de tecnología, sigamos hablando de cadenas de valor, sigamos hablando del valor que tienen las instituciones tecnológicas en este país y que nunca las miramos. Acerquémonos empresarios con estas instituciones que tenemos muchos años por ahí, pues haciendo esfuerzos y bueno, me gustaría compartirles que acabo de tener una plática esta semana con colegas no colegas, pero sí con colegas de Holanda preguntando sobre cuál ha sido el beneficio para un país como México al participar, por ejemplo, en los acuerdos de colaboración tecnológica. Y bueno, todos estos aspectos que menciono ahorita, pues saltaron allí en la discusión. Creo que algo que estamos haciendo distinto en nuestro México comparado con países como, pues, no sé, Alemania, Estados Unidos, China ahora, etcétera, es que se nos está olvidando que podemos tener, o que ya tenemos capacidades ahí instaladas, hay mucho equipo interesantísimo, trabajando, muchos equipos en México trabajando en muchas áreas, ¿no? Aprovechemos eso, evitemos siempre irnos hacia afuera, mirar hacia afuera. No es malo ir recurrir a nuestros colegas de otros países. Yo tengo muchos amigos, muy buenos amigos fuera de México y sí hay una interdependencia que no podemos negar, pero que no sea la primera opción, que veamos si no tenemos algo más cercano, porque nos va a facilitar muchas cosas, ¿no? Nos va a ahorrar costos de importación, nos va a ahorrar dependencia, servicios, mantenimiento de equipos, en fin, una cantidad de cosas cuando podemos hacer muchísimas cosas aquí en México. En fin, pues ese es mi último mensaje, Jorge. Hace algunos años, muchos años, una empresa canadiense instaló una fábrica de celdas de combustible en Tijuana. Y bueno, nos enteramos, ahora es un poquito más fácil de tener estas noticias, pero de repente ocurren cosas y no nos enteramos. Yo personalmente no conozco a alguien que esté fabricando en México para el mercado norteamericano. Sí sabemos que las empresas, algunas empresas automotrices, pues ya tienen muchos planes para traer fábricas de baterías a México, para fabricar vehículos eléctricos en México, lo cual es bastante bueno porque esperamos que con eso también se reactivan o se activen muchos eslabones en la cadena de valor y proveeduría relacionada con estas nuevas industrias. Va a haber necesidad de motores eléctricos, de mucha electrónica de potencia, de otros componentes como los que ya revisamos hace un rato para los sistemas de baterías, en fin. Y bueno, con la primera pregunta ya mencionaba yo hace un momento que sí ha habido empresas, al menos yo conozco un par de ellas que entiendo que están haciendo esfuerzos y quizás sean tres, pero no quisiera mencionarlas simplemente porque no sé si están dentro de los planes todavía y no quieren dar a conocerlo, pero sí conozco tres empresas que están importando celdas unitarias, no las están fabricando en México, podrían fabricarse en México, y con estas celdas unitarias pues ya puedes tú integrar que el resto de la tecnología es un poco más ingeniería, es ingeniería eléctrica, es ingeniería de diseño o diseño para los módulos, hay que hacer algunos calculitos por allí, etcétera. Seguridad eléctrica, porque casi, por ejemplo, para estas dos aplicaciones que mencionamos hoy, pues son sistemas de alto voltaje, entonces sí necesitamos gente conocedora de la ingeniería eléctrica, etcétera, gente que maneje intercambio de calor. Entiendo que hay estas tres empresas, no sé qué tan avanzados sean sus productos, qué tan comerciales,
es una buena tarea, yo me la llevo de chamba ahí para el fin de semana, bueno, para el fin de semana no, pero para más adelante, buscar si estas empresas que entiendo que están interesadas y que han estado haciendo esfuerzos, si ya tienen comercialmente disponibles estas baterías. Y bueno, si hay alguna empresa que esté interesado en integrar, por ejemplo, soluciones a base de baterías de litio, pónganse en contacto con nosotros y con gusto los podemos asistir con muchas cosas a lo largo de todo el proceso de fabricación de este tipo de tecnologías.